Buenas tardes, estudiantes de quinto año básico. El día de hoy vamos a ver el contenido mitos y leyendas. Como siempre, lo primero que tenemos es nuestro objetivo. En este caso es conocer los mitos y leyendas mediante un PPT y actividades con responsabilidad. Recuerda que en nuestro objetivo distinguimos tres partes esenciales. ¿Qué vamos a hacer? Conocer los mitos y leyendas. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con un PowerPoint y actividades. ¿Y qué valor vamos a aplicar? La responsabilidad. ¿Qué son las leyendas? Primero, vamos a recordar que hace unas semanas estuvimos revisando el artículo de Chiloé, ese que tú encontrabas en tu texto del estudiante. En él se comentaban diferentes elementos de esta localidad, pero también se hacía gran referencia a la cantidad de mitos y leyendas que posee. Por lo tanto, una vez aclarado esto, les voy a comentar que las leyendas son narraciones que tienen parte de realidad y parte de fantasía, y que intentan explicar algún suceso de un lugar determinado. Es decir, las leyendas nos intentan explicar situaciones que son difíciles de comprender, y por lo mismo recurren a ciertos elementos de la creatividad para intentar dar explicación a algo que no suele ser muy racional. Y siempre este tipo de relatos surgen en un pueblo, en una localidad determinada. Las leyendas se transmiten de generación en generación y principalmente de forma oral. Por eso que en ciertos casos una misma leyenda va a tener diferentes versiones. Y por supuesto, las leyendas son parte de la cultura de un pueblo. ¿Qué son los mitos? Los mitos son narraciones que relatan el origen del mundo. Esta es una clave esencial para darte cuenta de cuando se habla de un mito a cuando se habla de una leyenda. Siempre un mito va a hablar sobre el origen del mundo, de una isla, de algo nuevo, de algo que nace. Cómo fueron creados por seres humanos y animales. A eso se refiere también. Y cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de actividades humanas. Como ya te estaba diciendo, todo mito va a ser referido a algo que nace, algo que recién surge. Los mitos son relatos de hechos maravillosos, protagonizados por personajes sobrenaturales. Esto también es una clave muy importante. En los mitos siempre vas a encontrar a dioses, semidioses o monstruos, e incluso héroes. Por lo tanto, se idealiza esta figura. Es muy extraño que un mito sea protagonizado por una persona. A lo mejor va a haber un personaje, pero siempre el principal va a estar referido a un dios, a un semidios o a las opciones que se nombran aquí. Eso también, como te decía, son dos claves es una clave muy importante para darte cuenta cuando se habla de un mito. Diferencias entre los mitos y leyendas. Esta tabla de seguro te va a ayudar muchísimo a dar cuenta de las principales diferencias que podemos encontrar en ambos tipos de relatos, que sin duda tienen muchas similitudes también. El mito explica la creación del mundo. La leyenda intenta dar explicación a un suceso determinado. El mito no pertenece a un lugar específico, pues explica algo generalizado, pues como habla de la creación del mundo o del nacimiento de algunas costumbres, nunca se puede enfocar en una localidad, puesto que también puede ser útil para muchos otros lugares. En cambio, la leyenda sí pertenece a un lugar específico, porque explica lo sucedido en un pueblo o localidad determinada. En el mito, los personajes son dioses, semidioses o héroes. En cambio, las leyendas son personas. También puede poseer seres fantásticos, pero principalmente estará protagonizado por personas. El mito no siempre toma algún elemento de la realidad, puede ser completamente relacionado a la fantasía. En cambio, la leyenda mezcla la realidad con la fantasía para entregar una explicación. Y finalmente, las actividades. Revisar nuevamente este PowerPoint antes de hacer tu actividad, pues puede que haya quedado alguna duda y la puedes resolver con este video. Revisar la pauta con la cual se valora tu actividad, eso siempre es muy importante, pues así tienes claridad de lo que se espera que tú entregues. Y por supuesto, realizar la actividad dispuesta en Classroom. Te deseo mucho éxito y que tengas una gran semana.